el pretest. Listo, chicos. Muy bien, chicos, aquí está el link del pretest. Ustedes ya saben, tienen hasta las 8:12 más o menos para resolverlo. Son solo 5 preguntas, son preguntas de exámenes pasados. Y nada, chicos, eso, de lo que vamos a tratar hoy día, ¿no? Entonces, a las 8:12 nos vemos.
Muy bien, chicos. Ya todos han dado su pretest, así que ahora sí iniciamos con la clase. ¿Qué tal, chicos? Ya 2 semanas que no nos vemos. A ver, voy a compartir mi pantalla. Realmente espero que les haya ido bien en su examen, chicos. ¿Sí? Y si no, pues ahora pónganle más fuerza para que puedan salir bien en su examen final. Déjenme decirles que en mi caso, no sé, no he revisado por completo el banco de los exámenes pasados, pero cuando yo di este curso, el examen parcial fue más difícil que el examen final. Pero no quiere decir eso que ustedes se tengan que eh, relajar, por así decirlo. ¿Ya? Hay cosas puntuales que casi siempre vienen para el final. Patología gástrica, hasta donde yo pude observar en uno de los exámenes pasados, no vino mucho. Pero si viene, aquí les voy a decir qué es lo que generalmente más van a tomar, ¿no? Generalmente de patología gástrica toman o úlcera o cáncer de estómago. Esos son los dos temas más comúnmente preguntados en los exámenes, ¿sí? Úlcera gastroduodenal, y adenocarcinoma de estómago. Entonces vamos a ver eso. No sin antes también ver la gastritis, porque la gastritis pues también es importante, ¿no? Porque de hecho es bastante común en nuestro medio la gastritis. Antes de ver gastritis, como mencionan acá, vamos a primero ver el estómago, ¿ya? Me imagino que ustedes deben saber cuál es la anatomía del estómago, pero de igual manera pues vamos a hacer un pequeño recuento, ¿no? Vamos a recordar que acá está el esófago, tenemos a la unión del esófago con el estómago y a eso se le llama cardias, ¿no? Del cardias sale el cuerpo del estómago, ¿no? Tenemos el fondo que está por acá. Mejor creo que voy a poner un puntero acá, ¿no? Entonces el esófago, el cardias, que es esta zona de acá, el fondo del estómago, el cuerpo, que es todo esto, el cuerpo, y el antro, y después el píloro, ¿no? Esa zona se le llama, pues, antropilórica, ¿no? La zona antropilórica. Y recordar pues que tenemos varias capas en el estómago, ¿no? Tenemos a la serosa, después tenemos 3 capas musculares, ¿no? La capa longitudinal, la capa circular y la capa oblicua. Y después de eso, más adentro, por así decirlo, tenemos a la mucosa gástrica, ¿no? En donde, dependiendo del lugar en donde nosotros veamos, vamos a ver diferentes tipos de células, ¿sí? Por ejemplo, en el cardias y en el antro, o sea, en esta zona de acá y en esta zona de acá, vamos a poder observar a las células foveolares que son productoras de mucina. En el antro, y únicamente en el antro, vamos a encontrar a las células G, que son las células productoras de gastrina. Y después tenemos al cuerpo y al fondo, ¿no? Al cuerpo y al fondo. Y en este lugar, o en estas ubicaciones, vamos a encontrar principalmente a 2 células, ¿no? A las células parietales y a las células principales. Las células parietales son las productoras de ácido clorhídrico, y las células principales son las productoras de pepsina, ¿sí? Entonces, se producen las células G, perdón, se produce la gastrina de las células G y la gastrina estimula las células parietales para que se pueda producir ácido clorhídrico, y así aumentar el pH al momento de digerir nuestros alimentos, ¿no? Factor protector, la pepsina, porque la pepsina disminuye la acidez del estómago, así como la mucina y así como las células, porque también tenemos células caliciformes, y estas células se encargan de producir moco, que también se va a encargar de proteger la mucosa. ¿Ok? Listo. Entonces, básicamente esa es la anatomía del estómago. Pasemos a hablar entonces de la gastritis, pero tenemos que hacer nosotros una división entre gastritis aguda y gastritis crónica, porque si bien la clínica es un poco similar, las consecuencias de ambas son diferentes, ¿ya? Y la patología es básicamente casi la misma, ¿ya? Entonces, primero, datos importantes sobre la gastritis aguda. Primero, hay que saber que la gastritis, por su nombre, gastro, básicamente es estómago, itis, inflamación. Entonces, si hablamos de gastritis, hablamos de un proceso inflamatorio del estómago. ¿De qué parte? Especialmente de la mucosa, ¿verdad? Hay 2 términos que nosotros tenemos que entender en gastritis aguda. Primero, la gastritis aguda y segundo, la gastropatía, que no son lo mismo. ¿Ok? Morfológicamente hablando, en la histología no son lo mismo. La gastritis aguda está más asociada
a lo que viene a ser infiltrado de neutrófilos. Entonces, si en una placa, en una pregunta de examen, una pregunta de paso, lo que sea, nos preguntan toda la clínica, ¿no? De gastritis, ¿no? Malestar al momento de comer, test de urasa positivo, no sé, en consumo de AINES, ¿no? En un abuelito, por ejemplo, consumo de AINES y en la lámina nos dicen infiltrado de neutrófilos, ya, gastritis aguda, ¿sí? Porque el cuadro principal de la gastritis aguda se da principalmente, sí, por infección por Helicobacter pylori, pero también está muy asociado al consumo de AINES, ¿sí? El consumo de AINES, sobre todo el consumo de AINES asociados a ácido acetil salicílico, que sí, ¿no? Puede lesionar bastante fuerte la mucosa gástrica. Pero eso no se ve en la gastropatía, ¿ya? La gastropatía es tener ese mismo malestar, pero no hay células inflamatorias como los neutrófilos o los macrófagos en la lámina. No hay nada. O hay muy pocas, o sea, o hay escasas, ¿no? Esa es la gastropatía y esa es la diferencia entre la gastritis aguda y la gastropatía. Ahora, ¿qué enfermedades nos causa, más que enfermedades, qué condiciones nos causa una gastropatía? Por ejemplo, como ya les mencioné, el consumo de AINES, ¿no? Sobre todo en adultos mayores, que consumen AINES porque, bueno, no sé si ustedes consideran eso, pero en los adultos mayores hay algo que se llama polifarmacia, y es que los adultos mayores, como poco a poco, pues van teniendo varias enfermedades crónicas concomitantes, pues empiezan a tomar una pastilla de un lado, otra pastilla de otro lado, otra pastilla de otro lado, y muchas veces, pues, esas pastillas son AINES por dolor crónico, por ejemplo, en pacientes que tienen artrosis, ¿no? Artrosis, que genera bastante dolor en las rodillas, sobre todo, ¿no? Entonces, consumo de AINES. ¿Qué más? Alcohol. El alcohol también nos causa una gastropatía, principalmente porque el alcohol genera lesión también a nivel de la mucosa gástrica, ¿no? La bilis también produce una gastropatía y hay algunas lesiones que son las llamadas lesiones inducidas por el estrés, que las vamos a ver en un ratito, ¿ya? Pero estas también nos causan gastropatía. Eh, a ver, vamos a hablar un poquito de los AINES, ¿ya? En el caso de los AINES, ustedes saben que tenemos dos tipos de AINES, ¿no? Los AINES que, bueno, principalmente los AINES van a inhibir la ciclooxigenasa, ¿no? O sea, el COX. Tenemos inhibidores del COX-1 y inhibidores del COX-2 y COX-1, ¿ya? Entonces, em, los que están más asociados a una gastropatía por AINES son principalmente los inhibidores no selectivos, es decir, los AINES que inhiben solamente, perdón, que inhiben al COX-1, claro, que inhiben al COX-1, ¿no? Como por ejemplo el ácido acetilsalicílico, el ibuprofeno, el naproxeno, a diferencia de, por ejemplo, los que inhiben el COX-2, que son los selectivos, como el celecoxib, pero el celecoxib puede causar una gastropatía, sí, pero en menor medida. Los que más están asociados son los no selectivos, ¿sí? Los no selectivos. Em, a ver, ¿qué más puedo mencionarles? Bueno, básicamente eso. Además, recuerden que los ancianos tienen algo que se llama senescencia, ¿no? Y es que casi todas las células de su cuerpo poco a poco van disminuyendo por la vejez, ¿no? Las células, es decir, también se vuelven adultas mayores, por así decirlo, y también van envejeciendo y entonces sus funciones se van deteriorando. Es por eso que en los ancianos hay una reducción de la mucina y también una disminución del bicarbonato. Entonces, como hay disminución de factores protectores, también los predispone a que desarrollen o gastritis o úlceras, ¿no? O gastritis crónica, ¿sí? Eh, bueno, acá tenemos la patogenia de lo que viene a ser la gastritis aguda. Acá está. Entonces, lo normal es que hayan factores protectores, ¿no? Como la secreción de la mucosa, ¿no? El moco, que se encuentra acá, ¿no? El moco, la secreción del bicarbonato, flujo sanguíneo, una buena irrigación ayuda o sirve como factor protector, ¿no? La capacidad de regeneración epitelial, la elaboración de prostaglandinas también. Eso es importante porque los AINES inhiben la síntesis de prostaglandinas. Entonces, como inhiben la síntesis de prostaglandinas, pues sirven también como un factor que daña la mucosa, ¿verdad? Listo. Entonces, generalmente nosotros tenemos fuerzas nocivas fisiológicas, por así decirlo, ¿no? Como las enzimas pépticas y la acidez del estómago, ¿no?
porque, bueno, producimos ácido clorhídrico y pues el ácido clorhídrico tiene aproximadamente un pH de 1, ¿no? Entonces, de 1 a 3. Entonces, hablamos de una sustancia bastante ácida y eso, pues, es una fuerza nociva, ¿no? Pero fisiológica porque la necesitamos. Entonces, eh, cuando todo esto está en perfecto equilibrio, nosotros no tenemos ninguna enfermedad en el estómago. Todo está bien. ¿Cuál es el problema? Cuando aumentan las fuerzas nocivas y disminuyen los factores protectores, ¿ok? Cuando aumentan las fuerzas nocivas y disminuyen los factores protectores, ¿no? Por ejemplo, si hay isquemia, en el caso, por ejemplo, aquí, ¿no? El factor protector era un buen flujo sanguíneo en la mucosa. Entonces, si hay isquemia en la mucosa, disminuye este factor protector, que es la buena irrigación, y eso predispone a que los pacientes hagan una lesión aguda en el estómago, ¿no? Una gastritis aguda, una lesión por estrés aguda. ¿Por qué? Porque esta lesión por isquemia se puede ver, por ejemplo, en pacientes este, que están en shock, como acá mencionan, ¿no? Que están en shock, puede ser séptico, puede ser shock hipovolémico, en personas que han recibido traumatismos, ¿no? Politraumatizados, y bueno, también, ¿no? El consumo de AINES, que disminuye la elaboración de prostaglandines, ¿no? ¿Y cuáles son los factores lesivos de nuestra capa mucosa del estómago? Bueno, primero y generalmente, y la más importante, va a ser la infección por Helicobacter pylori, ¿verdad? En segundo lugar tenemos a los AINES, que es principalmente los adultos mayores. El consumo de tabaco también es considerado como una fuerza nociva hacia la mucosa gástrica. El consumo de alcohol, una hiperacidez gástrica o un reflujo gastroduodenal. ¿Sí? Entonces, todas estas son las lesiones. Y entonces, ¿qué pasa cuando hay un desequilibrio, ¿no? Entre estos factores protectores y las fuerzas nocivas? Lo que vemos acá, ¿no? Disminuye el moco, las glándulas son menos profundas, hay un infiltrado de células inflamatorias mayor. Bueno, acá no se ve bien, pero bueno, disminuye también, ¿no? El flujo sanguíneo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si esta lesión sigue, en las próximas horas, porque estamos hablando de un cuadro agudo, en las próximas horas puede ocurrir una úlcera. Y esta úlcera puede llegar tan profundo que incluso hasta puede llegar a una perforación de estómago. ¿Y cómo nosotros podemos saber que tiene perforación el paciente? Se preguntarán, ¿no? ¿Y cómo podemos saber si su úlcera está perforada? Pues facilito. Bueno, no tan facilito, ¿no? Pero el paciente se queja de mucho dolor, mucho, mucho dolor. Le toman una radiografía de abdomen y se ve aire, aire en el abdomen, justo por debajo del diafragma, ¿sí? Entonces así sabemos que una úlcera está perforada. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a ver en la microscopía en nuestra gastritis aguda? Como estamos hablando de gastritis aguda, vamos a ver neutrófilos, ¿no? ¿En dónde se ubican los neutrófilos? Por encima de la membrana basal. Y esto es justamente la presencia de úlceras. A la presencia de úlcera, más bien dicho, se le llama gastritis hemorrágica erosiva aguda, ¿no? Que es hemorragia que causa un punteado oscuro en la mucosa. Y la mucosa está de aspecto hiperémico. ¿Qué significa aspecto hiperémico? Que la mucosa está roja, está inflamada. ¿Ok? Entonces, ahora hablemos de las lesiones inducidas por estrés, que justamente en la mayoría de veces pueden causar úlceras, y no solo úlceras, sino que después, eventualmente, pues pueden causar perforaciones. Bueno, datos importantes es que aproximadamente del 75% a más de los pacientes que tienen enfermedades críticas desarrollan lesiones gástricas en los primeros 3 días de la enfermedad. Por ejemplo, traumatismos graves, quemaduras extensas, aumento de la presión intracraneal en pacientes politraumatizados, por ejemplo, alguna cirugía importante, enfermedades médicas graves, en general, pues enfermedades o condiciones que aumenten el estrés fisiológico, ¿no? O sea, que nos lleven a un estrés suprafisiológico. Tenemos entonces a estas lesiones inducidas por estrés, a las úlceras de estrés. ¿Sí? Las úlceras de estrés suelen aparecer en pacientes que tienen shock, que puede ser shock hipovolémico, sepsis, ¿no? Un estado inflamatorio por infecciones, ¿no? Que puede responder a fluidoterapia, ¿no? Que puede responder a antibióticos, y después traumatismos graves, ¿no? En pacientes politraumatizados, por ejemplo. Después tenemos a las úlceras de Curling, ¿ya? No confundir con las úlceras de Cushing, porque tienen nombre parecido, pero no son lo mismo, ¿ya? Las úlceras de Curling aparecen en el duodeno proximal
y se dan en pacientes que han sufrido quemaduras o traumatismos graves. Quemaduras severas, amplias, en grandes quemados, por ejemplo, cuando tienen una superficie corporal quemada más del 25%, o traumatismos graves, ¿sí? Y las úlceras de Cushing. Las úlceras de Cushing son úlceras que se encuentran en el estómago, en el duodeno y en el esófago, ¿sí? En las tres ubicaciones: estómago, duodeno y esófago. Y se da principalmente en personas que tienen una enfermedad intracraneal, ¿sí? Acuérdense, no sé si ustedes se acordarán de la tríada de Cushing. La tríada de Cushing es o le pertenece a cuadros de elevación de la presión intracraneana. Y estas justamente aparecen en personas con enfermedad intracraneana, ¿no? Entonces, pueden por ahí juntarlos, ¿no? Y decir, hay úlceras de Cushing en personas que tienen enfermedad intracraneana. Ya, chévere. Estas úlceras son las que tienen mayor incidencia de perforación. O sea, son las que nos pueden dar un cuadro de úlcera perforada que va a necesitar que el paciente recurra urgentemente a una sala quirófano para que se pueda reparar, ¿ya? Además de eso, también tenemos hemorragias gástricas que no están asociadas a estrés, que no las he puesto acá, que son dos, ¿ya? La lesión de Dieulafoy y la ectasia vascular antral gástrica, que por sus siglas se les dice EVAG, ¿ya? Entonces, la lesión de Dieulafoy es cuando una arteria submucosa no se ha ramificado de forma adecuada. Entonces, como no se ha ramificado de forma adecuada, el diámetro de esta arteria submucosa crece mucho, ¿ya? Entonces, cuando hay una pequeña lesión o erosión en el epitelio que está por encima de esa arteria, pues sucede una hemorragia gástrica, ¿no? Entonces, esa es la lesión de Dieulafoy. Y después tenemos al EVAG o la ectasia vascular antral gástrica. Es responsable aproximadamente del 4% de las hemorragias y se van a ver ahí bandas longitudinales de mucosa eritematosa que alternan con mucosa más pálida. ¿A qué te hace recordar eso? A la cáscara de, a la cáscara de una sandía. Entonces le vamos a llamar a eso un estómago en sandía. ¿Por qué? ¿No? Porque tiene una parte, una banda, ¿no? Una banda de mucosa eritematosa seguida de una banda de mucosa pálida, ¿no? Mucosa eritematosa, mucosa pálida, mucosa eritematosa, mucosa pálida, y así, intercaladitas, que parecen una cáscara de sandía. Y se le llama eso estómago en sandía, ¿ya? Su causa generalmente suele ser idiopática, pero también puede estar asociado a cirrosis y esclerosis múltiple, ¿sí? Datos importantes sobre, por ejemplo, la clínica de estos pacientes, en el caso de las gastritis agudas, es que, por ejemplo, suelen tener hematemesis, ¿no? O sea, ustedes conocen la clínica de una gastritis, ¿no? O sea, molestias, dolor en el epigastrio, malestar, náuseas, vómitos, malestar al momento de ingerir alimentos, o al no ingerir alimentos, más bien dicho, y eso pues asociado a, a hematemesis, ¿no? Pero cabe resaltar igualmente pues que la gastritis aguda, más bien dicho, las gastropatías, están más asociados a estos tipos de cuadros más agudos, ¿no? Ahora, en las úlceras vamos a poder observar, por ejemplo, no les mencioné, estos restos necróticos con inflamación aguda, inespecífica y tejido de granulación, porque al fin y al cabo, pues, esta úlcera se tiene que curar de alguna manera, ¿no? Entonces, ese tejido de granulación ayuda a cicatrizar la úlcera, ¿no? Muy bien. Entonces, microscópicamente, ¿cómo se van a ver estas úlceras? Generalmente son úlceras redonditas de menos de 1 centímetro de diámetro y tienen una base que está teñida de marrón o negro. ¿Por qué está teñida de marrón o negro? Por el sangrado, ¿no? Las úlceras son profundas, profusas, hay un sangrado bastante abundante y como ustedes sabrán, es básicamente la misma reacción que hay en la melena, ¿no? O sea, en la base de la úlcera se encuentra marrón o negra porque el ácido clorhídrico ha digerido la sangre, ¿no? Y es por eso que tiene ese color típico marrón o negro, que se encuentra en la base de esta úlcera, ¿sí? Lo característico de estas úlceras es que no tienen una ubicación en particular, ¿sí? Generalmente pueden encontrarse en cualquier parte del estómago y no es solo una úlcera, son muchas úlceras, son múltiples úlceras. A diferencia de la enfermedad ulcerosa péptica, porque en la enfermedad ulcerosa péptica vamos a encontrar una sola úlcera generalmente, ¿no? Son únicas en la gran mayoría de los casos y las vamos a encontrar en una zona específica. Las vamos a encontrar en la zona gastroduodenal y por eso son úlceras gastroduodenales. Pero si ustedes me preguntaran en qué parte se ubican mayormente las úlceras por enfermedad ulcerosa péptica,
¿En dónde? En el duodeno. ¿Sí? En el duodeno hay más cantidad, de hecho, casi el 80% de las úlceras gastroduodenales se encuentran en el duodeno y el otro 20% se encuentran en el antro, ¿ya? Muy bien. Entonces, hasta ahí la gastritis aguda. Ahora lo que vamos a ver es la gastritis crónica. Muy bien. Entonces, datos importantes sobre la gastritis crónica. Primero, que es la causa más frecuente, que la causa más frecuente de gastritis crónica va a ser la infección por Helicobacter pylori, ¿ya? En la gastritis crónica hay que tener bien claro que tenemos dos tipos de gastritis crónica, ¿ya? Dos tipos de gastritis crónica. La que está asociada a Helicobacter pylori y la que está asociada a autoanticuerpos, que es llamada la gastritis autoinmunitaria, ¿ok? Entonces son dos tipos de gastritis crónicas, que acá de hecho puse una imagen bien bonita que les va a ayudar a diferenciar ambas. ¿Por qué? Gastritis tipo A, ¿no? Que es la autoinmune, ¿no? A de autoinmune y B de bacteriana. Entonces la gastritis tipo A es autoinmune y la gastritis tipo B es la bacteriana, o sea, la asociada a Helicobacter pylori, ¿sí? Muy bien, entonces, la causa más frecuente de una gastritis crónica en la gran mayoría de los casos va a ser por Helicobacter pylori, ¿ya? Menos del 10% de los casos de gastritis crónica van a ser causadas por la gastritis autoinmunitaria. Sin embargo, la gastritis autoinmunitaria es la causa más frecuente de gastritis atrófica, ¿sí? Es la causa más frecuente de gastritis atrófica. A pesar de eso, es importante tener en cuenta, ¿no? Que la infección crónica por Helicobacter pylori también puede provocar una gastritis atrófica, ¿sí? También puede, y esto tiene un patrón multifocal. Es decir, tiene una ubicación, ¿no? La que está causada por Helicobacter pylori es como si fuese de una ubicación parcheada, ¿no? O sea, en varios lugares del estómago. En cambio, la que está asociada a la gastritis autoinmunitaria es difusa, es decir, afecta absolutamente todo el estómago. ¿Ya? Listo. Además, hay otras causas de gastritis crónica que son menos frecuentes, ¿no? Como por ejemplo la radiación, reflujo biliar crónico, lesión mecánica, por ejemplo, en pacientes que no pueden ingerir alimentos, y se les tiene que colocar una sonda nasogástrica permanente. Estos pacientes también pueden desarrollar gastritis crónica. Y también la afectación por enfermedades sistémicas como la enfermedad de Crohn, la amiloidosis, ¿no? Y a diferencia de las gastritis agudas, los síntomas que están asociados a la gastritis crónica son menos intensos, ¿sí? Son menos intensos, pero son más persistentes y aparecen generalmente pues, a lo largo del tiempo. Característicos de la gastritis crónica tenemos, por ejemplo, las náuseas y al dolor epigástrico, ¿sí? En estos casos, en la gastritis crónica, la hematemesis está menos asociada, ¿no? Es infrecuente. La hematemesis es más común de la gastritis o gastropatía aguda, ¿ya? Muy bien, entonces acá tenemos a los dos tipos de gastritis crónica, ¿no? Primero tenemos a la gastritis A, que se encuentra arriba del estómago, es decir, en el fondo y en el cuerpo, ¿no? Es gastritis A de autoinmune porque hay anticuerpos contra las células parietales y o el factor intrínseco. Hay anemia perniciosa o también llamada anemia megaloblástica, justamente porque hay anticuerpos que están atacando a las células parietales o al factor intrínseco. Entonces, ¿qué pasa? El factor intrínseco nos va a ayudar a absorber la vitamina B12, ¿ya? Si no hay factor intrínseco, no vamos a absorber vitamina B12. ¿Y qué pasa si no absorbemos vitamina B12? Se forma la anemia megaloblástica. ¿Por qué? Por deficiencia de vitamina B12. ¿Sí? Entonces, acuérdense que la anemia megaloblástica es la anemia que aparece no por deficiencia de hierro, no, por deficiencia de vitamina B12, ¿ya? La vitamina B12 se absorbe gracias al factor intrínseco. Si no hay factor intrínseco, no se puede absorber vitamina B12. Es por eso que tenemos la anemia perniciosa, ¿sí? Acloridia, porque los anticuerpos también actúan contra las células parietales, ¿no? También tiene alto riesgo de adenocarcinoma y tiene altos niveles de gastrina en sangre, ¿sí? Hipergastrinemia. Ahí hablamos de una hipergastrinemia, ¿ya? Y después tenemos a la gastritis tipo B, que es la bacteriana, que es la asociada a Helicobacter pylori, se encuentra en la base del estómago, B de base de estómago, o sea, en el antro y en el píloro, y tiene un bajo riesgo de evolucionar un adenocarcinoma, ¿no? Que dicho sea de paso, para que lo tengan en cuenta también, el adenocarcinoma es el cáncer de estómago más común, ¿sí? Más común.
Entonces vamos a hacer un poquito de zoom también a este cuadrito porque es importante que lo conozcan. ¿Ya? La localización, entonces, para volver a repetirlo y que se les quede bien, la localización en el tipo B, ¿no? En la gastritis tipo B o la asociada al Helicobacter pylori es en el antro. El infiltrado inflamatorio que nosotros vamos a observar en la microscopía va a ser de neutrófilos y de células plasmáticas subepiteliales, que eso lo vamos a ver en un ratito igual. La producción de ácido está aumentada o ligeramente disminuida. La gastrina está normal o disminuida. Pueden haber o puede estar asociado a pólipos hiperplásicos inflamatorios. En la serología vamos a poder encontrar anticuerpos frente al Helicobacter pylori, secuelas, úlcera péptica, acuérdense, ¿no? La principal causa de úlcera péptica es la infección por Helicobacter pylori, porque generalmente las úlceras pépticas también crecen en una base de una gastritis crónica, adenocarcinoma también, y un maltoma o un linfoma MALT que viene a ser un tumor linfoide asociado a mucosas, ¿no? O sea, va al revés. Tumor linfoide asociado a mucosas. MALT, al revés, ¿no? Y está asociado justamente a las condiciones que una persona esperaría contraer el Helicobacter pylori, es decir, nivel socioeconómico bajo, pobreza o residencia en zonas rurales. En cambio, la autoinmunitaria, su localización es en el cuerpo, que también puede ser en el fondo, y el infiltrado inflamatorio es de linfocitos principalmente, y también de macrófagos. Eh, la producción de ácido está disminuida, sin embargo, la gastrina está aumentada. Ahí estamos hablando de una gastrinemia, ¿ya? Gastrinemia, aumento de la gastrina, pero a nivel serológico, o sea, a nivel de nuestra sangre. Otras lesiones puede haber una hiperplasia neuroendocrina. La serología, aquí, como es autoinmunitaria, vamos a encontrar anticuerpos, ¿no? Anticuerpos frente a células parietales y al factor intrínseco. Secuelas, atrofia atrofia de la mucosa gástrica, anemia perniciosa, ya les dije por qué, adenocarcinoma o tumor carcinoide, y sus asociaciones están relacionadas principalmente a enfermedades autoinmunitarias, tiroiditis de Hashimoto, diabetes mellitus, enfermedad de Graves Basedow, ¿sí? Que son básicamente también de etiología autoinmunitaria, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, si pueden acordarse este cuadrito, sería genial. Ahorita vamos a ver la morfología, ¿ya? Antes de ver la morfología, quiero que se acuerden de la cascada de Correa, ¿ya? La cascada de Correa son básicamente todos los eventos que tienen que pasar para que una mucosa gástrica normal llegue a un adenocarcinoma, ¿ya? Generalmente el adenocarcinoma de tipo intestinal, porque en un ratito vamos a ver cáncer, adenocarcinoma de estómago, y vamos a ver que hay dos tipos, ¿sí? Hay dos tipos de adenocarcinoma. Tenemos el tipo intestinal y el tipo difuso. Aquí estamos hablando específicamente del tipo intestinal, ¿ya? La cascada de Correa aplica para el tipo intestinal, ¿ok? Entonces, la cascada de Correa consiste en un proceso de carcinogénesis, como ya les mencioné, en donde vamos a ver cómo una mucosa gástrica normal va a evolucionar hasta un cáncer. Entonces, iniciamos con una mucosa gástrica normal, ¿ok? Una mucosa gástrica normal que eventualmente por el desbalance entre los factores protectores y los factores lesivos, va a aparecer una gastritis superficial, ¿verdad? Esta gastritis superficial va a evolucionar una gastritis atrófica. Esta gastritis atrófica eventualmente una metaplasia intestinal. Acuérdense que la metaplasia es el cambio de un tejido normal por otro tejido normal. Es decir, en el estómago, que generalmente pues vamos a tener nuestro tipo de tejido con glándulas, y con las células especiales que ya hemos visto anteriormente, va a cambiarse a tejido de tipo intestinal, pero no un intestinal así, con cáncer, no, un tejido intestinal normal, ¿sí? Esa es la metaplasia intestinal, que en el estómago haya reemplazo de la mucosa gástrica por mucosa intestinal, ¿ya? Esta metaplasia intestinal evoluciona a una displasia, y acuérdense que una displasia es como un precáncer, ¿ya? Está a un pasito de convertirse en cáncer. Y eventualmente, pues la displasia evoluciona a un cáncer, ¿no? Que es el adenocarcinoma gástrico. Ok. ¿Cuáles son los factores que van a hacer posible esta carcinogénesis? Exógenos, la infección por Helicobacter pylori, que es la más importante, un aumento de la ingesta de sal, tabaquismo, exposición a nitrosaminas y nitrosamidas, consumo de alcohol, y factores endógenos, que es por susceptibilidad genética, porque de hecho hay algunos cánceres que están asociados a genes, que en un momento vamos a observar, y bueno, mutaciones, ¿no? En genes asociados
a adenocarcinoma gástrico. El CDH1 es muy importante, ese sí se lo tienen que acordar. El CDH1, el APC también es muy importante. De hecho, el APC, el gen APC está relacionado a cáncer, pero también está relacionado a una poliposis, a una enfermedad, una condición también hereditaria que se llama poliposis adenomatosa familiar, que lo vamos a ver en intestino. O no sé si ya les habrán explicado eso en intestino. Ya, pero el gen APC también está relacionado pues a cáncer gástrico, pero también a poliposis adenomatosa familiar. El BCL2 y el ERB2, ¿no? Entonces, listo. Entonces, los que yo quiero, los genes que yo sí o sí quiero que se prendan es el CDH1 y el APC, ¿ya? CDH1 y APC. Listo. Entonces, vamos a ver aquí la morfología, que mejor lo hago así, ahí está. La morfología. En realidad, hay bastantes cosas para mencionar en la morfología, chicos. Muchas cosas, ¿ya? Por ejemplo, en la que está asociada al Helicobacter pylori, es decir, la tipo B, vamos a ver, obviamente, al Helicobacter pylori con esta tinción. Esta tinción se llama tinción de plata de Warting-Starry, ¿ya? Con esa tinción vamos a poder observar al Helicobacter pylori, que generalmente se encuentra no, si no tiene una forma en espiral, ¿no? El Helicobacter pylori no va a estar específicamente en un lugar, sino se va a distribuir alrededor de todo el estómago. Es por eso que aquí mencionan que tiene una distribución irregular, ¿ya? La que está asociada al Helicobacter pylori no está asociada a metaplasia intestinal, ¿ya? No está asociada a metaplasia intestinal. Ahora, el Helicobacter puede encontrarse en el antro, ¿sí? ¿No? No, pero no solo en el antro, ¿ok? Pero mayormente se encuentra en el antro. La mucosa va a estar eritematosa, es decir, roja, tiene un aspecto tosco, en muchas ocasiones puede tener un aspecto nodular, con pequeños nodulitos, ¿no? Y lo característico, estos dos últimos puntos son los más importantes, así que si pueden enciérrelos o pónganle ahí un resaltador a algo, porque lo que va a caracterizar a la gastritis tipo B en la microscopía va a ser infiltrado de neutrófilos intraepiteliales más infiltrado de células plasmáticas subepiteliales. Eso es lo característico de la gastritis tipo B, ¿ya? Entonces, en la gastritis tipo B podemos observar aquí, ¿no? Centros germinales, en algunas ocasiones, agregados linfoides y células plasmáticas subepiteliales, ¿ya? Células plasmáticas subepiteliales asociadas a neutrófilos intraepiteliales, ¿ya? Estos dos puntitos aquí. De hecho, aquí los tenemos, neutrófilos y lámina propia prominentes, pues prominentes por el depósito intraepitelial de neutrófilos, y las células plasmáticas subepiteliales, ¿ya? Estos dos puntitos me los subrayan porque esos son los dos más importantes. Y después tenemos a la gastritis autoinmunitaria, que es el tipo A, ¿ya? En donde vamos a ver un daño difuso en la mucosa del cuerpo y del fondo del estómago, ¿sí? Esta va a estar caracterizada por un adelgazamiento de la mucosa, a eso se le llama atrofia, ¿no? Atrofia de la mucosa. Ustedes saben que la mucosa gástrica se caracteriza por tener pliegues y rugosidades, ¿no? Entonces, en esta atrofia difusa, difusa quiere decir que afecta a todo el estómago, a toda la mucosa, esta atrofia difusa va a consistir en una mucosa adelgazada y va a perder sus pliegues y sus rugosidades características, ¿ok? Muy bien. Lo que caracteriza también a la gastritis autoinmunitaria es que hay infiltrado de linfocitos, como estábamos observando acá, ¿no? Y macrófagos, y también de células plasmáticas. Pero, pues las células plasmáticas no necesariamente pueden estar ahí, ¿no? Principalmente infiltrado de linfocito y macrófago. Y también va a haber una reacción inflamatoria profunda, ¿ya? Aquí en la sociedad del Helicobacter no es tan profunda. Acá sí es profunda, se va hasta el fondo de la glándula, ¿ya? Se va hasta el fondo de la glándula gástrica. Entonces aquí en la morfología vamos a poder, ¿no? Ver un infiltrado inflamatorio en la zona profunda, compuesto principalmente por linfocitos, aunque también pueden haber macrófagos, ¿no? Y atrofia de las glándulas, ¿no? Eh, la gastritis autoinmunitaria es la que se va a asociar a la metaplasia intestinal, ¿sí? Acuérdense pues que en el intestino vamos a encontrar células caliciformes, entonces acá en la metaplasia intestinal vamos a poder observar justamente la presencia de células caliciformes que están mezcladas con el epitelio foveolar clásico que tenemos en el estómago, ¿no? Muy bien, esa es la gastritis crónica. Déjeme ver si se me olvida algo, porque muchas veces siento que se me olvidan cosas. A ver. Ah, ya. Acuérdense que el Helicobacter pylori se adapta generalmente a sus nichos, ¿ya? A ver, para eso tenemos que saber pues que el Helicobacter pylori tiene una preferencia por el antro gástrico, ¿ya? Entonces,
esto es algo curioso y es contradictorio, por así decirlo, ¿ya? Este, pero es necesario que se acuerden esto contradictorio, ¿ya? Porque esto es importante, no solamente lo van a ver aquí, más adelante cuando ustedes lleven medicina 3, de hecho, ustedes llevan medicina 3 el siguiente ciclo, creo, van a ver gastroenterología, y en gastroenterología van a ver esto también, ¿sí? Entonces, lo que les estaba comentando de lo contradictorio es que al Helicobacter pylori le encanta el antro gástrico, le gusta estar en el antro, se tiene un trofismo por estar en el antro gástrico, ¿ya? Em, y lo curioso es que la principal causa de úlcera péptica es la infección por Helicobacter pylori, pero la ubicación predilecta o la ubicación más común de la úlcera péptica es no en el antro, sino en el duodeno, ¿ok? Entonces, a eso me refiero con contradictorio. O sea, si la causa principal de úlcera, perdón, claro, de enfermedad ulcerosa péptica es la infección por Helicobacter pylori y el Helicobacter pylori se encuentra más en el antro gástrico, ¿por qué hay más cantidad de úlceras o las úlceras se forman en su mayoría en el píloro, perdón, en el duodeno que en el antro? Pero bueno, o sea, cositas de la vida. De hecho, tiene esa explicación, pero es un poquito larga, ¿ya? Ya que estamos hablando del Helicobacter pylori, entonces vamos a ver cuáles son sus factores de virulencia, ¿no? La virulencia que está ligada, por ejemplo, a sus flagelos, porque los flagelos del Helicobacter pylori van a ayudar a movilizarse, ¿no? En el moco del estómago. La ureasa, porque la ureasa genera amoníaco a partir de la urea que se produce adentro del estómago, y es por eso que va a incrementar el pH gástrico y así va a aumentar su supervivencia. Sus adhesinas, porque las adhesinas favorecen su adherencia a las células foveolares, y su toxina, que es la su citotoxina gen asociada a citotoxina A, que es la CAG-A, y esta puede pues participar también en la patogénesis de la enfermedad, ¿no? Entonces, acuérdense que el Helicobacter pylori se encuentra presente aproximadamente en el 90% de las personas que tienen gastritis crónica, que afecta al antro, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque el Helicobacter pylori le gusta estar en el antro, ¿ya? Al Helicobacter pylori le gusta estar en el antro. Bueno, creo que eso sería todo en este caso. Sí, ya bueno, vamos a pasar al siguiente tema entonces. Porque es que en realidad, chicos, hay demasiadas cosas para hablar de este tema. Me encanta, la verdad, pero hay muchas cosas. ¿Sí? Estoy tratando de resumirles las más importantes para el examen. Listo. Entonces, ahora vamos a hablar de lo que estábamos hablando hace un ratitito, que es la enfermedad ulcerosa péptica, que posiblemente pues esto sí les venga en el examen, ¿ya? Es demasiada información, yo lo sé, pero si se lo repiten varias veces y lo ponen en práctica y lo ven en su práctica hospitalaria y si sus docentes también les explican, entonces va a ser mucho más fácil de entender. ¿Muy bien? Entonces, con respecto a la enfermedad ulcerosa péptica, se trata de úlceras crónicas de la mucosa que van a afectar principalmente al duodeno, ¿ya? Acá mencionan al duodeno o al estómago porque es en realidad, ¿no? Una úlcera gastroduodenal, así se le llama, úlceras gastroduodenales, ¿ya? Pero ya les mencioné que la ubicación predilecta por la enfermedad ulcerosa péptica es el duodeno, ¿sí? Es el duodeno, ¿ya? Casi todas las úlceras se asocian a infección por Helicobacter pylori, principalmente infección por Helicobacter pylori, AINES, cigarros o tabaquismo, y su localización más frecuente, como ya les mencioné, la tercera vez creo, es el duodeno, ¿ya? La epidemiología de la enfermedad ulcerosa péptica se basa principalmente en personas adultas mayores, ¿no? De 60 años, el consumo de AINES por parte de estos pacientes, y estos pacientes pues suelen hacer esta enfermedad ulcerosa péptica porque no solamente hay inflamación crónica del estómago por el consumo de AINES, sino que también pues por, bueno, en adultos mayores pues ya saben que hay polifarmacia, entonces se les añaden más medicamentos, y uno de esos medicamentos como cardioprotector o como antitrombótico puede ser el ácido acetilsalicílico, ¿no? Entonces, esa mezcla de AINES más ácido acetilsalicílico es un poquitín peligrosita, ¿no? Es peligrosa. Ya. Acá tenemos, de hecho, otra lista de factores de riesgo para el desarrollo de enfermedad ulcerosa péptica, que en primer lugar siempre va a ser la infección por Helicobacter pylori, ya es la más importante.
El consumo de cigarros, porque eso genera una sinergia con una infección de Helicobacter pylori para el desarrollo de una enfermedad ulcerosa péptica, ¿ya? La presencia de una enfermedad como lo es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o el EPOC, drogas como la cocaína, porque reducen el flujo sanguíneo de la mucosa y como ya les había mencionado, el flujo sanguíneo es un factor protector. Cuando hay isquemia, cuando hay disminución del flujo sanguíneo, suceden infartos o isquemias en esa zona, entonces la mucosa se vuelve más accesible a que sea perforada o a que se lesione, más bien dicho, ¿no? A que se lesione. ¿Sí? AINES, porque se ven, por ejemplo, potenciados con los corticosteroides, cirrosis alcohólica, ¿no? Que es principalmente causante de la enfermedad ulcerosa péptica a ubicación duodenal, estrés psicológico, ¿no? Que puede aumentar la secreción de ácido gástrico, que es el ácido clorhídrico, hiperplasia de células endocrinas, el síndrome de Solinger-Ellison, que lo vamos a ver de hecho en un rato, ¿no? Y infecciones víricas como el citomegalovirus o el herpes simple. De hecho, los dos son herpes, ¿no? Pero el virus del herpes simple puede ser tipo 1, tipo 2, me imagino que se refieren al tipo 1. Y el citomegalovirus, de hecho, que es un herpes virus también, creo que es el número 5. Sí, es el número 5. Bueno, el síndrome de Solinger-Ellison generalmente puede causar una enfermedad ulcerosa péptica, pero lo vamos a ver en una gastropatía hipertrófica, ¿ya? Porque, de hecho, la siguiente diapositiva corresponde a las gastropatías hipertróficas, que son dos enfermedades las que vamos a ver. Pero, bueno, ustedes se preguntarán, pero Marisol, ¿de qué estás hablando? ¿Qué es síndrome de Solinger-Ellison? ¿No? Bueno, básicamente se trata de la presencia de un gastrinoma, ¿ya? Un gastrinoma que en el 70% de los casos se ubican en el duodeno y en el otro 30% de los casos se pueden ubicar en el páncreas, pero el gastrinoma, como se acordarán de lo que vimos al inicio, ¿no? Un gastrinoma, un gastrinoma no es normal, primero, ¿ya? Primero, las células G, o sea, lo que sucede en el síndrome de Solinger-Ellison es un aumento de células G que hacen como un tumor. A este tumor se le llama gastrinoma. ¿Por qué? Porque como está compuesto de células G, principalmente van a producir gastrina. ¿Y qué hace la gastrina? ¿Se acuerdan? La gastrina estimula a las células correspondientes pues, para que produzcan ácido clorhídrico. Entonces, como hay un aumento del ácido clorhídrico, hay un mayor pH a nivel de ese lugar, entonces aumenta la secreción de ácido, entonces se inflama y se vuelve úlcera. Es por eso, de hecho, el síndrome de Solinger-Ellison también es causa de una hemorragia digestiva alta. ¿Sí? También puede ser causante de una hemorragia digestiva alta. Y bueno, ese es el síndrome de Solinger-Ellison, que de hecho lo vamos a ver, como ya les mencioné, en gastropatías hipertróficas, ¿no? Muy bien. Entonces, ay Dios mío, yo hablo demasiado. Ya. Patogenia. Básicamente es similar a las gastritis porque se va a tratar de un desequilibrio entre los mecanismos de defensa y los factores nocivos, ¿no? Entonces, la enfermedad ulcerosa péptica va a crecer básicamente en una gastritis crónica, ¿ya? De hecho, aquí tenemos, ¿no? Desde la niñez hasta la edad avanzada, tenemos aquí ¿no? una alta producción de ácido gástrico en una mucosa gástrica normal. Eso produce una gastritis aguda, que como por ejemplo en una infección por Helicobacter pylori, esta gastritis aguda por por la constante exposición a esta infección, ¿no? Por Helicobacter pylori, evoluciona a una gastritis crónica. ¿De qué tipo? Si estamos hablando de Helicobacter pylori, de tipo B, ¿no? Una gastritis crónica B. Entonces, esta gastritis crónica puede ser predominante en el antro, que es la llamada por, la que predominaba en el antro era la de Helicobacter pylori, ¿no? Y esto eventualmente va a evolucionar a una úlcera duodenal, ¿no? Después tenemos una gastritis crónica no atrófica, que puede ser asintomática, o que puede evolucionar un linfoma de tipo MALT, que es un tejido linfoide o tumor linfoide asociado a mucosas, ¿no? Tumor linfoide asociado a mucosas. ¿Cuál es el agente etiológico del linfoma tipo MALT? Helicobacter pylori. Aquí casi todo se resume en Helicobacter pylori, chicos, ¿ya? Entonces, la causa del linfoma tipo MALT principalmente es infección por Helicobacter pylori, ¿ya? Esa es en la gastritis no atrófica, porque la gastritis atrófica es la que a nosotros nos da más miedo, porque la gastritis atrófica es la que eventualmente va a ir a cáncer, ¿no? Entonces, la gastritis atrófica se ubica principalmente en el cuerpo, pero también puede ubicarse en el fondo. ¿A qué estaba relacionada la gastritis atrófica?
a una gastritis tipo A, que era autoinmunitaria, ¿verdad? Ahora, ¿eso quiere decir que todas las gastritis autoinmunitarias nos van a generar gastritis atrófica? No, porque también una parte, una pequeña parte de las gastritis que están asociadas a infección por Helicobacter pylori también nos van a dar una gastritis atrófica, ¿ok? Entonces, o puede convertirse en úlcera o esta gastritis atrófica puede seguir la cascada de Correa, ¿no? Que esto eventualmente evoluciona a una metaplasia intestinal, displasia y cáncer, ¿ok? Esas son las diferentes rutas que puede seguir todo, ¿ya? Bueno, ahora vamos a ver la morfología, que la morfología, créame que es inmensa. Hay muchas cosas para ver acá, ¿sí? Entonces, básicamente, estas son las características principales que tienen que acordarse, ¿ya? Ahí, ya. Estas son las características que ustedes se tienen que acordar. Primero, en la macroscopía, como podemos observar por acá, de hecho acá ya está perforado, ¿ya? Acá ya está perforado. Entonces, las úlceras gastroduodenales o enfermedad ulcerosa péptica van a crecer en una base de gastritis crónica y se van a encontrar más frecuentemente en el duodeno. ¿En qué parte del duodeno? En el duodeno proximal, primera y segunda parte del duodeno, ¿no? Porque el duodeno tiene 4 partes, ¿verdad? Muy bien. Entonces, las úlceras gástricas se van a ubicar, o sea, las que no estén en el duodeno, las que pertenezcan al antro, se van a ubicar principalmente en la curvatura menor, principalmente en la unión entre el cuerpo y el antro, ¿ya? Estas úlceras, como les había mencionado antes, son solitarias en más del 80% de los casos, son únicas. ¿Cuál era la diferencia con las úlceras por estrés? Que las úlceras agudas por estrés eran múltiples, ¿verdad? Y no estaban restringidas a solamente una zona, sino a varias zonas, ¿verdad? Sino, podían estar en cualquier parte del estómago. Muy bien. Las que tienen un diámetro menor de 0.3 centímetros, es decir, de 3 milímetros, suelen ser superficiales, y las que miden más de 6 milímetros o más de 0.6 centímetros son profundas. Lo característico, así característico, y si les ponen en el examen, ustedes no duden en marcar aquí úlcera gastroduodenal, enfermedad ulcerosa péptica, es un defecto de sacabocados, ¿ya? Sacabocados. Eso es característico de la enfermedad ulcerosa péptica. En sacabocados, ¿qué es lo que vemos acá? Este bordecito, ¿ya? Es una úlcera muy bien delimitada, generalmente son redondas u ovaladas, y lo característico es que el borde está al mismo nivel que la mucosa. Y eso nos ayuda un poco a diferenciarlo del cáncer, porque en el cáncer vamos a ver úlceras iguales, parecidas, no iguales, no parecidas, pero los bordes van a estar más arriba de la mucosa, o sea, son más altos, por así decirlo, más altos que la mucosa, ¿no? Y la base de la úlcera es lisa y limpia, lisa y limpia. En la microscopía principalmente vamos a ver el infiltrado inflamatorio neutrofílico con tejido de granulación, como podemos observar acá, y una cicatriz fibrosa, ¿no? Colágena. De hecho, aquí tenemos, ¿no? Este defecto de la mucosa con bordes limpios, una base de gastritis crónica y acá tejido de granulación. ¿Cuáles son las características clínicas de la enfermedad ulcerosa péptica? Ardor epigástrico, dolor continuo. Generalmente el dolor suele aparecer entre 1 y 3 horas después de haber ingerido algún alimento y el dolor suele ser peor en las noches, ya casi en la madrugada, como por las 11 hasta las 2 de la mañana, más o menos. Y se alivia este dolor con la ingestión de comida. ¿Ya? Se alivia con la ingestión de comida. Otros síntomas que pueden tener estos pacientes, náuseas, vómitos, flatulencias, es decir, gases, eructos y pérdida de peso significativa, ¿ok? Eh, Nada, de hecho la clínica es muy parecida al cáncer de estómago, ¿no? Pero en el cáncer de estómago les doy un tipcito así, ya que yo soy un poquito mayor que ustedes y he visto estos temas, si esta pérdida de peso significativa está asociada a anemia y está asociada a llenura precoz, es decir, que el paciente come, no sé, una galletita y ya se llenó, ya está llenísimo, ya no puede comer más, ese es posiblemente un cáncer, ¿ya? Ese es posiblemente un cáncer. Muy bien, vamos a ver entonces lo siguiente, que es lo que les estaba mencionando, ¿no? La gastropatía hipertrófica. La gastropatía hipertrófica, aquí vamos a ver dos enfermedades, como ya les mencioné, ¿no? La enfermedad de Menetrier, uy, acá le falta una N, ¿ya? Es Menetrier, ¿ya? Y el síndrome de Zollinger-Ellison, ¿ya? La enfermedad de Menetrier se caracteriza porque tiene una secreción excesiva
del TGF-alfa. Esto hace que haya una hiperplasia del epitelio foveolar en el cuerpo y el fondo del estómago, y a su vez haya una enteropatía perdedora de proteínas que va a causar hipoproteinemia. Entonces, como consecuencia de esta hipoproteinemia en las manifestaciones clínicas que vamos a ver, edema periférico, ¿verdad? Pérdida de peso por las diarreas, ¿no? Y la enteropatía perdedora de proteínas se caracteriza por la presencia de diarrea. Entonces vamos a tener esas tres principalmente, ¿no? Pérdida de peso, diarrea y edema periférico. Y datos interesantes, esta enfermedad en niños generalmente se autolimita, a pesar de que sí puede tener las mismas manifestaciones, y en el adulto pues también tiene estas manifestaciones, pero la presencia de esta enfermedad, ¿no? De la enfermedad de Menetrier, en el adulto aumenta el riesgo de adenocarcinoma. Morfológicamente vamos a ver el estómago de esta forma, o sea, ustedes saben que lo característico del estómago pues es que tenga sus pliegues, ¿no? Sus rugosidades normales. Pero esto tiene ya muchas, ¿no? Tiene demasiada, en exceso de rugosidades y en exceso de pliegues, ¿ya? Entonces la mucosa se engrosa, es por eso que se llama gastropatía hipertrófica, ¿ya? Entonces como la mucosa se engrosa y terminan habiendo más cantidad de pliegues, más cantidad de rugosidades, se puede decir que su configuración es cerebriforme, porque parece un cerebro, ¿no? Con tantas rugosidades ahí, ¿ya? Entonces, morfológicamente vamos a ver un aumento del tamaño de los pliegues en el cuerpo y en el fondo. Generalmente en el antro no hay esta modificación, ¿no? El antro se conserva, no, está normal, no es afectado. Hay hiperplasia de las células mucosas foveolares también. Las glándulas generalmente se encuentran elongadas, como podemos observar acá, ¿no? Elongadas, largas. Esto hace que tengan una configuración en sacacorchos, ¿no? Unas glándulas con aspecto de sacacorchos. ¿Por qué? Porque están elongadas y focalmente dilatadas. La atrofia glandular es difusa, puede ser difusa o puede ser parcheada, o sea, puede ser en todo el estómago o puede ser solo en zonas pequeñas. Y hay una hipoplasia característica, ¿no? De células parietales y principales, ¿ya? Entonces, como pueden observar, ¿no? Pliegues y rugosidades aumentados, hipoplasia foveolar y glándulas elongadas, ¿no? En sacacorchos. Y vamos a ver ahora el síndrome de Zollinger-Ellison, que es básicamente, como ya les mencioné, tumores secretores de gastrina, ¿no? O sea, los llamados gastrinomas, que en el 70% de las veces se encuentran o se ubican en el duodeno y el 30% se ubican en el páncreas. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Diarrea crónica y úlceras gastroduodenales. ¿Por qué úlceras gastroduodenales? Porque estos gastrinomas producen gastrina, la gastrina induce a la secreción de ácido clorhídrico y este ácido clorhídrico hace lo suyo, ¿no? Y tenemos a las úlceras gastroduodenales. No encontré una imagen, lastimosamente, pero aquí les he colocado igualmente la morfología, ¿ya? Que básicamente es la duplicación del grosor de la mucosa oxíntica, o sea, eh, mayor cantidad de células G que producen gastrina, aumento de 5 veces el número de células parietales y una hiperplasia de las células de la mucosa. Y aquí tenemos un pequeño cuadrito que es de Villamedic, no sé si ustedes conocen Villamedic, pero es de Villamedic que nos ayuda básicamente a recordar el síndrome de Zollinger-Ellison, ¿no? Que generalmente se da pues entre los 50 y los 60 años, en el 1% de los casos puede dar enfermedad ulcerosa péptica, 2/3 de todos los síndromes de Zollinger-Ellison son malignos y el 25% está asociada a a un MEN tipo 1, que es una neoplasia endocrina múltiple, ¿no? Tenemos tipo 1 y tipo 2A y tipo 2B. Esta pertenece al tipo 1, ¿ya? Etiología, ya sabemos, los gastrinomas, 70% duodeno, 30% páncreas, y se ubican generalmente en este triángulo, que se llama triángulo de Passaro, ¿no? Entonces, básicamente, bueno, si quieren tener aquí, pues, un pequeño, repaso, ¿no? Del síndrome de Zollinger-Ellison, aquí lo tienen, ¿no? Muy bien, entonces aquí tenemos un cuadro. Aquí no estoy hablando de pólipos porque ya la clase realmente sería eterna si hablo de pólipos, pero aquí igualmente tenemos a los tipos de pólipos. Igual los pólipos gástricos son importantes, sí, pero los pólipos que cobran mayor importancia son los pólipos intestinales. ¿Ya? Los pólipos intestinales son los más importantes. Acá como que no toman mucha importancia, pero igualmente, pues acá les dejo para que repasen, ¿no? Estos son
Los dos que hemos visto, ¿no? La gastropatía hipertrófica. Los dos causantes de gastropatía hipertrófica, un pequeño resumen de ambos, ¿no? Enfermedad de Menetrier en adultos, aunque también hemos visto que puede ser en niños en autolimitado, y el síndrome de Solinger-Ellison, ¿sí? Muy bien, este es un pequeño resumen, entonces. Y ya, finalmente, chicos, finalmente vamos a hablar de cáncer gástrico. Aquí sí hay un montón de cosas que hablar, la verdad, pero déjenme ver si lo puedo resumir en algo al toque. Ya, listo. Entonces, para hablar de cáncer gástrico, tenemos que ver primero la clasificación. ¿Ya? Entonces, el cáncer gástrico en el 95% de las veces es un adenocarcinoma y el 5% puede ser un leiomyosarcoma, un linfoma, un sarcoma, un carcinoma escamoso, pero en el 95% de los casos, adenocarcinoma. Es por eso que ahorita vamos a hablar únicamente de adenocarcinoma. ¿Ya? Muy bien. Además, tenemos también otra clasificación que se llama clasificación de Lauren. Si no me equivoco, no me acuerdo bien, esta es la clasificación de la OMS y este de acá es la clasificación de Lauren. ¿Ya? Hay una más, pero no me acuerdo cuál es, sinceramente. ¿Ya? Pero esta es la más importante y de hecho esta es la que describen en nuestro libro. ¿Ya? Entonces, según Lauren, nosotros tenemos dos tipos de cánceres, ¿no? El cáncer de tipo intestinal y un cáncer de tipo difuso. ¿Cuál es el más común? El de tipo intestinal, ¿sí? ¿Cuál es el de peor pronóstico? El de tipo difuso. De hecho, aquí tenemos sus diferencias, ¿ya? Primero, en el tipo intestinal se ubica, va a estar principalmente asociado a zonas de alta incidencia de cáncer gástrico, ambiental, especialmente pues en Japón, por ejemplo, va a estar asociado a personas mayores de 60 años, ¿no? Generalmente aquí van a estar afectados más los varones y varones ancianos porque son mayores de 60 años. Es un cáncer bien diferenciado. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan que yo les expliqué que era bien diferenciado y mal diferenciado? ¿No? Bien diferenciado tiene mejor pronóstico. Mal diferenciado o indiferenciado tiene mal pronóstico. Entonces, bien diferenciado, buen pronóstico, indiferenciado, mal pronóstico. La diseminación de este tipo de cáncer, o del tipo intestinal hematógena, generalmente se va a ubicar en el antro, esa es su ubicación más predilecta, y está asociado a la gastritis atrófica y metaplasia intestinal grave, ¿sí? Y se van a formar glándulas con células similares a las intestinales. ¿Por qué? Pues por la metaplasia intestinal, ¿no? En cambio, en el difuso generalmente va a estar asociado a regiones que tienen alto y bajo riesgo porque, bueno, es mayormente genético, ¿no? En el intestinal era mayormente ambiental, aquí es mayormente genético. Afecta a pacientes jóvenes, justamente porque es genético, ¿no? Eh, Su fenotipo principal son mujeres jóvenes, o sea, el contrario al intestinal, ¿no? En el intestinal eran hombres ancianos, en el difuso son mujeres jóvenes. Es de mal pronóstico, ¿no? Porque es indiferenciado. Puede tener diseminación peritoneal. em, el fondo, o sea, se ubica generalmente en el fondo y cuerpo del estómago. Y vamos a ver aquí las características células en anillo de sello. Estas generalmente pueden aparecer en una linitis plástica. Ahorita vamos a ver qué es linitis plástica igualmente. Igualmente, y bueno, como ya les mencioné, este es el de peor pronóstico, ¿no? Muy bien, aquí tenemos entonces algunas de las características del adenocarcinoma. Bueno, antes de continuar, quiero decirles acá algunas cositas que no sé, no quiero que se me pasen. Muy bien, entonces, como ya les mencioné, suelen dividirse morfológicamente en tipo intestinal y tipo difuso, ¿no? El tipo intestinal tiende a formar masas, y el tipo intestinal forma masas. En cambio, el tipo difuso va a infiltrar la pared, la va a engrosar y va a estar compuesta por células en anillo de sello, ¿ya? Los síntomas iniciales en ambos tipos se parecen a los de la gastritis crónica y la enfermedad ulcerosa péptica, es decir, vamos a tener dispepsia, disfagia, náuseas, y en consecuencia estos tumores se van a descubrir a menudo en estadios avanzados, ¿no? Cuando los síntomas, como la pérdida de peso, la anorexia, la saciedad precoz, la anemia, hemorragia, son causa de una evaluación diagnóstica pues, más profunda porque no se han curado, ¿no? Ahora, con respecto a la patogenia, como ya les mencioné, también la mayor parte son de origen ambiental, pero hay algunos que son de origen genético, ¿sí? La mayoría de los cánceres gástricos entonces no son hereditarios, pero cuando son hereditarios va a estar relacionado el gen CDH1, que es el que les mencioné anteriormente, CDH1, que codifica la proteína de adhesión caderina E. ¿Se acuerdan de la caderina E cuando vimos mama? Ya, esa misma caderina E.
Entonces, generalmente, justamente por eso, vamos a ver en un ratito que hay algunas células que están así como tiradas, otra vez, como tiradas porque no hay caderina E, ¿no? O sea, no se expresa la caderina E, entonces están están tiradas las células, ¿no? Y después tenemos, ya, ese es el que está asociado al tipo difuso, ¿sí? Al tipo difuso. La pérdida de caderina E está desarrollado, perdón, está relacionado al cáncer gástrico difuso, ¿ya? Es decir, la mutación del CDH1 con pérdida de la expresión de caderina E está asociado al cáncer gástrico difuso. En cambio, al tipo intestinal está asociado el gen APC, que el gen APC, acuérdense que también está relacionado a la poliposis adenomatosa familiar, ¿ya? Entonces, el gen APC va a codificar la beta-catenina y, bueno, va a estar relacionado al tipo intestinal, ¿no? Ya, creo que ahí lo tengo. En realidad, como les dije, hay muchas cosas para conversar. Bueno, entonces el adenocarcinoma gástrico es el proceso maligno más frecuente del estómago, ¿ok? Este, se, claro, es el más frecuente de todos los cánceres de estómago, más del 90%. Van a afectar al antro y a la curvatura menor en su mayoría, y a menudo ya se encuentran metástasis cuando se hace el diagnóstico, que es lo que les comenté, ¿verdad? Muy bien, entonces las localizaciones más frecuentes son en los ganglios linfáticos centinela. ¿Y cuáles son estos? Primero, ganglio supraclavicular, ganglio de Virchow, ¿verdad? Ganglio de Virchow, supraclavicular. Los ganglios linfáticos periumbilicales, que se llaman también los nódulos o el nódulo de la hermana María José. Los ganglios linfáticos o el ganglio linfático axilar izquierdo, que es el ganglio irlandés. En ovario, que es el tumor de Krukenberg, ¿ya? Tumor de Krukenberg. De hecho, por ahí había una mnemotecnia que es Freddy Krueger me da el anillo, ¿ya? Freddy Krueger me da el anillo. ¿Por qué? Porque en el tumor de Krukenberg, que se encuentra en el ovario, vamos a ver células en anillo de sello, o sea que son las células que vamos a ver en adenocarcinoma gástrico en el tipo difuso, ¿no? Entonces, era algo así la mnemotecnia, ¿no? Freddy Krueger, por Krukenberg, me da el anillo, me da un anillo, algo así. ¿Ya? Muy bien, entonces básicamente esas son las localizaciones más frecuentes. También ya hemos hablado de los signos, que son estos, los síntomas de un adenocarcinoma gástrico. Muy bien, creo que ya vamos a hablar primero de esto, que son clasificaciones también, endoscópicas principalmente. Ya tenemos a un cáncer incipiente y un cáncer avanzado, ¿sí? En el cáncer incipiente estamos hablando de la clasificación endoscópica de París-Tokio, ya, París-Tokio, en donde vamos a tener tres niveles, ¿ya? El 1, el 2 y el 3, ¿ya? El 1P de protruido pediculado, que es una masa pediculada que va hacia afuera, hacia la luz, y 1S protruido, S de sésil, que se encuentra sésil pegado al estómago, ¿no? 2. El 2 es cuando ya hay elevación o hundimiento ligero, ¿ya? 2. Está ligeramente elevado. 2A. 2B, plano. 2C, superficial, ligeramente hundido. Y el 3 es excavado, o sea, ya como una úlcera, ¿no? Ese es del cáncer incipiente. En cambio, del cáncer avanzado vamos a utilizar principalmente nuestra clasificación de Borman, la famosa clasificación de Borman, que tal vez les venga en el examen, ¿ya? A mí me vino, ¿ya? Entonces, tal vez les tomen a ustedes la clasificación de Borman. Entonces, vamos a ver, cuatro tipos, ¿ya? Tenemos cuatro tipos, Borman 1, Borman 2, Borman 3, Borman 4. Borman 1, polipoide, es un pólipo, ¿no? Tipo 2, ulcerado con bordes elevados. ¿Se acuerdan que en úlcera péptica les dije que los bordes eran ensacabocado, pero eran más o menos al mismo nivel de la mucosa? Pues aquí en cáncer no es al mismo nivel de la mucosa, son elevados, son bordes elevados. ¿Ya? Úlcera con bordes elevados, tipo 2 Borman. Generalmente, tipo 1 de Bormann suele ser polipoide y suele ser único, ¿ya? Solo hay una lesión. El tipo 3 es una úlcera, pero que los bordes de la úlcera son bordes ya infiltrantes, ¿ya? Infiltrantes.
En cambio, el tipo 4 ya es una rinitis plástica, que es un infiltrante difuso. Lo característico de la rinitis plástica, o también llamado este tipo Bormann tipo 4, infiltrante difuso, es que en la macroscopía vamos a poder ver una, bueno, es más fácil verlo acá, miren. Acá lo vamos a ver de esta forma, ¿ya? Vamos a ver pérdida de pliegues y rugosidades que van a hacer recordarnos a nosotros como si fuese una bota de cuero, ¿ya? Una bota de cuero, así se le llama, ¿ya? Como que un estómago en lesión en bota de cuero. ¿Por qué? Porque hay pérdida de pliegues y rugosidades. Y bueno, pues así se ve una úlcera, ¿no? Una úlcera con bordes súper elevados, ¿no? Con bordes elevados, este, a diferencia de las úlceras por enfermedad ulcerosa péptica, ¿no? No les mencioné tampoco, ¿no? Acá en la microscopía, es que hay demasiadas cosas para ver. Ya, bueno, en la microscopía, de hecho, ya a ver, en el intestinal vamos a ver, como ya les mencioné, grandes masas tumorales, ¿no? Que van a crecer hacia la luz, ¿ya? Y lo que vamos a ver, y lo que es característico de la intestinal, es que tiene arquitectura glandular, o sea, tubular. Bueno, tubular o glandular, ¿no? Acá, así. Y bueno, esta arquitectura se va a formar en un estroma desmoplásico, ¿no? En cambio, de hecho, también podemos ver ligeramente, pues, vacuolas, ¿no? De esta morfología, ¿no? Em, lo que vamos a ver aquí en el difuso, ya, otra cosa del intestinal es esto, ¿no? Que el intestinal crecen siguiendo los frentes cohesivos para formar una masa exofítica, ¿ya? O sea, crecen cohesivos, cohesivos. ¿Por qué? Porque si hay caderina E. En cambio, en el difuso van a crecer células poco cohesivas. ¿Por qué? Porque hay pérdida de caderina E, ¿sí? Estas células en el cáncer difuso no van a formar glándulas, pero van a contener estas grandes vacuolas que tienen mucina y que se van a expandir en el citoplasma y que van a empujar el núcleo hacia la periferia. A eso se le llama células en anillo de sello. Y como los núcleos son empujados a la periferia, vamos a tener núcleos en forma de semiluna. ¿Ok? Muy bien, creo que eso es todo con respecto a cáncer, chicos, porque realmente es bastante amplio el tema. Sí, ya ahí está todo. Ahora vamos a hablar un poquito del linfoma MALT, que ya les mencioné algo, ¿no? Lo más básico. Esto es básicamente, pues, la línea que sigue, la evolución que sigue el linfoma MALT. Todo inicia, pues, con la infección del Helicobacter pylori, ya les dije, ¿no? Entonces, este Helicobacter pylori va a originar su gastritis, ¿no? Que está asociada, pues, a la infección por el Helicobacter pylori. Esta gastritis va a originar una hiperplasia linfoide que eventualmente va a evolucionar a un linfoma MALT, ¿no? Un linfoma de un tumor o un linfoma de tejido linfoide asociado a mucosas. Entonces, lo que vamos a ver principalmente acá, lesiones linfoepiteliales, porque hablamos de linfoma. Si hablamos de linfoma, estamos hablando de células B, por si acaso, ¿ya? Linfoma de células B. Entonces vamos a observar aquí lesiones linfoepiteliales. Linfo por linfocitos, ¿no? Linfocitos. Y vamos a observar aquí pues a los linfocitos neoplásicos. Eh, sí, básicamente es un linfoma de linfocitos B grandes, ¿sí? Vamos a ver aquí, ¿no? Una diseminación dentro del intestino grueso y aquí numerosos nódulos chiquititos como podemos observar acá, ¿no? Dentro del intestino. Y bueno, chicos, con eso ya hemos culminado. Créeme que esto es bastante. Vamos a hacer un pequeño repaso. Ya yo sé que están cansados, así que por la clase de hoy yo voy a responder las preguntas. Y les voy a hacer como, acá voy a subrayarles lo más importante. Marcador resaltado. Ya. Muy bien, entonces en esta pregunta, sí para practicar, ¿ya? Dice, un hombre de 72 años recibe gran cantidad de antiinflamatorios no esteroideos por una artrosis crónica de cadera y rodilla. Durante las últimas 2 semanas ha presentado dolor epigástrico con náuseas y vómitos y un episodio de hematemesis. Hoy en la exploración física no se encuentran alteraciones significativas. ¿Cuál de las siguientes lesiones es más probable que se encuentre en la biopsia gástrica? Ya. Aquí hay varias cosas para señalar y saber cuál es la respuesta correcta. Primero, que estamos hablando de un hombre de 72 años, ¿sí? Que está recibiendo AINES, ¿ya? Está recibiendo AINES. Y además que ha presentado náuseas, vómitos y hematemesis. ¿Qué les dije que era hematemesis? La hematemesis aparecía en los cuadros agudos, ¿verdad? No en los crónicos, en los agudos.
Dice, hoy en la exploración física no se encuentran alteraciones, pero ¿cuál es la lesión más probable? Infección por Helicobacter pylori, como que es muy, muy general, ¿no? Displasia epitelial, ¿no? Displasia, ya estamos hablando de casi cáncer, ¿no? Adenocarcinoma peor, ya es cáncer. Estamos hablando nosotros de una gastritis, ¿sí? Gastritis, porque tiene síntomas de una gastritis. Además, los AINES están altamente asociados a la presencia de gastritis, ¿verdad? Gastritis aguda. Y si nos mencionan hematemesis, no, AINES, hematemesis, náuseas, vómitos, gastritis. ¿Qué nos haría pensar en un adenocarcinoma? Sí, un hombre de 72 años, sí, pero ¿qué más nos podría hacer pensar en un adenocarcinoma? Primero, pues que tenga pérdida de peso, ¿no? Que tenga llenura precoz, que tenga anemia, que es lo que ya les mencioné anteriormente, ¿no? Y que le hagan una biopsia y que en la biopsia salga o un tumor con formaciones glandulares, que sería el tipo intestinal, o células en anillo de sello, que vendría a ser el difuso, ¿no? Entonces, ahí ya sería un adenocarcinoma. Una displasia, difícilmente pues se puede saber si es una displasia. De hecho, sí se puede saber, pero creo que ya no es mi campo, no sé, no es mucho mi campo, ¿no? Bueno, infección por Helicobacter pylori. De hecho, la infección puede ser asintomática y la cronicidad es lo que da síntomas, ¿no? La cronicidad es lo que da síntomas. Entonces, aquí la respuesta es gastritis aguda. La siguiente pregunta. Ah, por cierto, todas las preguntas ahora sí las he sacado de este libro, no sé si lo quieran tener, ¿sí? Este de acá. Porque es un repaso. Básicamente son preguntas de exámenes. Son preguntas y más allá está su explicación, por si lo quieren comprar. Se llama Repaso de Anatomía Patológica, Preguntas y Respuestas, por si lo quieren tener. Y les va a ayudar a practicar, de hecho. ¿No? Ahí hay varias preguntas. Ah, de ahí las saqué. Muy bien, dice, son 3 preguntas nomás. ¿Ah? La segunda pregunta dice, una mujer de 53 años presenta náuseas, vómitos y dolor epigástrico desde hace 5 meses. ¿No? Ah, bueno, epigástrico medio, o sea, bueno, en el epigastrio, ¿no? Desde hace 5 meses. En la exploración física no se encuentran alteraciones significativas. La tomografía abdominal revela una obstrucción del tracto de salida gástrico. La endoscopía digestiva alta muestra una voluminosa masa de 2 por 4 centímetros ulcerada en el antro en la zona del píloro. La prueba de ureasa es positiva. ¿Cuál de las siguientes neoplasias es más probable que se encuentre en la muestra de biopsia? Muy bien, datos claves, pues la sintomatología, ¿no? La sintomatología, la exploración física no hay nada. Lo importante es lo que hemos hallado en la TC, porque hay obstrucción del tracto de salida, lo cual nos puede indicar, nos puede estar indicando que hay alguna masa, ¿no? Y eso se confirma con la endoscopía, ¿no? Porque en la endoscopía se encontró una masa voluminosa de 2 por 3, perdón, 2 por 4 centímetros, ulcerada en el antro, ulcerada en el antro, y en la zona del píloro. Y además, ureasa positiva. Esos son los signos más importantes. Ureasa positiva, ¿qué nos indica? Helicobacter pylori. Ubicación de esta masa voluminosa en el antro. Ya nos está haciendo pensar con todos estos signos, síntomas. Mujer, 53 años. Nos está haciendo pensar en un adenocarcinoma, ¿verdad? Obviamente aquí no está mencionando la pérdida de peso, pero todo lo que aparezca, acuérdense, como una masa voluminosa en el antro, nos están haciendo referencia a un adenocarcinoma de tipo intestinal, ¿no? Que se presenta como grandes masas, grandes masas. Y bueno, ellos están asociados a Helicobacter pylori, ¿no? Es por eso que ureasa es positiva, ¿no? Porque el Helicobacter pylori característicamente da al test de ureasa positivo. Y esta es la última pregunta, chicos, ya para terminar nuestra sesión y puedan ir a seguir estudiando. Es esta, ¿no? Hombre de 52 años refiere pérdida de 4 kilos de peso, náuseas en los últimos 6 meses. Hoy no ha presentado vómitos ni diarrea. La endoscopía digestiva alta muestra un área irregular de 6 centímetros, mucosa fúndica pálida, pérdida de rugosidades gástricas. Ajá. Biopsia revela infiltrado monomorfo de células linfoides. En el moco que reviste la mucosa adyacente se identifica presencia de Helicobacter pylori. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Ya. Primero, signos y síntomas principales, la pérdida de peso, ¿no? Pérdida de peso, náuseas, y eso en los últimos 6 meses.
Ahora, en la endoscopía dicen que hay un área irregular de 6 centímetros, ¿no? Con mucosa fúndica, pálida, ajá, pérdida de rugosidades gástricas. Y la biopsia, esto es muy importante porque en la biopsia dice que tenemos linfocitos, ¿no? Y en el moco hay Helicobacter pylori. Entonces, ¿qué tiene linfocitos y está asociado a Helicobacter pylori? El MALT, ¿verdad? El tumor de tejido linfoide asociado a mucosas. Entonces, si tenemos una asociación de Helicobacter pylori con la presencia de linfocitos, hablamos de MALT. En cambio, si tenemos linfocitos, pero no tenemos Helicobacter pylori, esa es una gastritis autoinmune, ¿no? Porque en la microscopía, en la gastritis autoinmune, nosotros podemos observar linfocitos, pero como es autoinmune, no vamos a observar, como es autoinmune, no vamos a observar Helicobacter pylori. ¿Ok? Entonces, si tenemos linfocitos más Helicobacter pylori, al toque, MALT. MALT, también llamado tumor de tejido linfoide asociado a mucosas. ¿Ok? Muy bien, chicos. Eso viene a ser todo. Creo que no, sí, descartar. Ya. Muy bien, chicos. Eso es todo. Todavía no se vayan porque voy a pasar en este momento el post-test para que lo puedan resolver. ¿Ok? Espero que, bueno, si tienen alguna duda, me lo pueden mencionar en este momento. Si desean, claro. Y si tienen también, porque si todo les quedó claro, entonces perfecto. Ay, sé que es un tema un poco complicado, chicos, pero es necesario saberlo. Muy bien, chicos. Déjenme ver. Muy bien, chicos. Entonces por aquí les estoy pasando el link del post-test. No se olviden, por favor, resolverlo, porque eso va a ayudar a la asistencia, ¿sí? Entonces yo sé que han asistido, si han hecho su pretest y su post-test, ¿ok? Muy bien, chicos. Si no hay preguntas, no se olviden de responder el pretest, el posttest. Y nada, chicos, nos vemos en la siguiente clase. Realmente espero que les vaya bien ahora en el final. Ya presten atención a la mayoría de las clases, intenten sacar lo más importante y sáquenle provecho también a las asesorías, ¿ok? Muy bien, chicos, los dejo libres. Cuídense, chicos, nos vemos la próxima semana.